La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la solución a tus problemas. Esto es una continuación, es algo de lo que el Señor me ha dado. Va a la par de lo que he venido diciendo. Y esto es para entender cómo es que llegamos a entrar en el reino de Dios. Fíjense bien. Aquí esto que yo voy a compartir es sobre todo para entender cómo es que entramos en el reino de Dios. Ya todo está escrito. Yo siempre les he dicho, nosotros no entramos en el reino de Dios así nada más porque un día fuimos a la iglesia y ya y ya escuchamos el evangelio y ya todo terminó ahí. No, hermanos. Todo comienza con escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Escuchamos el testimonio de Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, no necesariamente es porque ya todo es color de rosa. No. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ahorita están pasando muchas cosas muy feas. Entonces, las cosas no se ponen mejor, se ponen peor. Pero ahí, cuando las cosas se ponen bien peor, es cuando viene Jesús a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, Él siempre comienza con el profeta. Siempre, siempre. Si ustedes van y estudian en el Antiguo Testamento, siempre el Señor tiene a una persona ahí, ¿verdad? En este caso ahorita somos muchas personas, siempre tiene un remanente y dentro de ese remanente hay personas que siempre han llevado su palabra, ¿verdad? El ejemplo bien claro es en el tiempo de Moisés. Fíjense las cosas, ¿ok? ¿Qué pasó en el tiempo de Moisés? Y esto se ha repetido varias veces. En el tiempo de Moisés, hermanos, cuando nació Moisés, murieron muchos niños. Muchos. En el tiempo de Jeremías, murieron muchos niños. En la primera generación de los cristianos, precisamente por querer matar a Cristo, murieron muchos niños, mataron muchos niños. Entonces, ahorita, en esta generación, ¿cuántos millones de niños han muerto? Ahí está ya la profecía. Entonces, el aborto es parte, hermanos, de lo que ya está escrito. Ya está profetizado. Han muerto más de 1,000,000,000 de niños, según todo depende de quién haga las encuestas, ¿verdad? Abarcando en esta generación, contando los niños que han muerto en China, nada más en China, y los niños que han muerto aquí en Estados Unidos y las naciones del norte, en donde es legal el aborto. Ya han muerto, vamos a decir, 1,000,000,000 de niños. Son muchos niños. Bueno, ya estaba escrito. ¿Ok? Entonces, por querer matar a Cristo, mataron a los niños. Ahí está la huida al desierto. Eso es lo que está, es decir, que ya está escrito cuando habla acerca de la mujer. ¿Quién es la mujer? Es María, que huye con José, con el niño, a Egipto. Y ahí es donde fueron tragados por la tierra. O sea, andaban en un lugar pagano. Entonces se perdieron de vista de Satanás. Entonces, porque se los tragó la tierra, simbólicamente. Entonces, todo eso, hermanos, se repite. Entonces, para poder entrar en el reino de Dios, y en relación a la profecía de los tiempos de Noé, tenemos que entender eso, ¿no? Nosotros tenemos que entrar en el reino de Dios a través de las tribulaciones. Entonces, cuando la maldad llega al cielo, entonces el Señor viene y pone orden. El Señor viene en esta generación a poner orden, así como lo ha hecho en todas las generaciones. Pero hay unas generaciones más malas que otras. Todos somos malos por naturaleza.
pero hay unas generaciones más malas que otras. ¿Ok? En el tiempo de Salomón hubo paz en la tierra. ¿Ok? En el tiempo de David no, ni en el tiempo de cuando se murió Salomón, pues bueno, el reino fue dividido en dos reinos, el norte y el sur. Entonces, aquí es para que entiendan cómo es que pueden llegar a dar fruto, para tener fruto. Por decirles así, sus hijos, ya está escrito que los hijos en esta generación se iban a rebelar contra los padres. Esto ha pasado muchas generaciones. Entonces, para los que miren este estudio y tengan a sus hijos y parece que no hay esperanza, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hay esperanza, hermanos, para sus hijos, ¿ok? Fíjense bien, y yo les digo esto, yo les comparto esto sobre todo para animarlos, para aquellas personas que andan preocupados por sus hijos, porque los hijos ahorita a nivel mundial son rebeldes. Entonces, cuando digo son rebeldes, unos son rebeldes en cosas pequeñas y unos son rebeldes a un punto donde hasta asesinan a sus padres, ¿ok? Hasta ese punto se llega a la maldad. Eso está pasando en esta generación. Entonces, así como también hay padres, ¿verdad?, asesinando a sus hijos. Esto es una realidad. Pero eso estamos viviendo como en los tiempos de Noé, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Entonces, hay esperanza para nosotros, ¿ok? Entonces entiendan eso. O sea, no es lo que yo predico aquí, hermanos, no es para asustarlos, no, al contrario. Al contrario, hermanos, la palabra de Dios es para santificarnos, para limpiarnos, para alentarnos, para que no tengamos miedos y simplemente para que entendamos que las cosas son así. Fíjense, Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Como en los días de Noé. Entonces, ya una vez entendiendo eso, vamos a leer para poder entender. Vamos a leer el contexto de Mateo 24 y vamos a leer Lucas 17 también. En Lucas 17 también habla acerca de que para la venida o sea, para que Cristo llegue a nuestros corazones, tiene que pasar esto. Les voy a leer Lucas 17, del 20 al 37. Fíjense bien. El reino de los cielos literalmente es Jesús. Es Jesús, literalmente. Entonces, fíjense, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Resulta que ya el reino de Dios estaba con ellos y no lo reconocieron. He ahí la importancia de estar despiertos, porque no saben a qué horas viene Jesús. Jesús vino y no lo reconocieron. No lo reconocieron. Entonces, Jesús viene, yo vengo a darles un mensaje. Jesús viene pronto a sus corazones, a darles paz, a rescatar sus familias, a rescatar a sus hijos. Pero tenemos que estar despiertos. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lo tenían enfrente de ellos. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayan, ni lo salgáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, hermano,
es como un relámpago. No nos lo esperábamos. Por ejemplo, cuando Jesús vino a mi corazón, yo no sabía, yo simplemente estaba orando, yo le había entregado mi corazón al Señor, el corazón le pertenece a Jesús, y yo estudiando la palabra de Dios, me viene y es cuando tengo este sentimiento, pero es sobrenatural en relación a la paz de Dios. O sea, el reino de Cristo. Entonces, eso viene, hermanos, sin advertencia. En este caso, vamos a decir, yo estaba despierto. He estado despierto, estudiando la palabra de Dios, orando, enfocándome, poniendo mis ojos en Jesús. Sigo despierto, aquí sigo compartiendo. Entonces, fíjense, algo que entendí ayer, que yo no lo había entendido. Por ejemplo, cuando el pueblo cuando Dios rescata al pueblo de Israel de mano de Egipto, de los egipcios, viene una columna de fuego y viene una columna, una nube. Resulta que esa nube, o sea, era literal, la nube les protegía de los rayos del sol en el desierto para que no, imagínense, en el desierto, ir caminando por el desierto con aquel calorón, pues es obvio que quién va a aguantar, ¿verdad? 1, 2, 3 días y ya quedan muertos en el desierto. No, iba una nube protegiéndolos de los rayos del sol. El Señor los trajo ahí por su desobediencia 40 años. 40 años. Entonces, no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Por su incredulidad. Entonces entraron los hijos, los que nacieron en el desierto. Ahí también está el símbolo. Entonces fíjense, la nube es simbólica de todos los testigos. La nube de testigos, lo que muestra en la carta a los hebreos. O sea, Noé, Abraham, Isaías, Elías, Moisés. Esa es la nube de testigos. Pero resulta que la columna de fuego, hermanos, yo no lo sabía hasta ayer, el Señor me lo mostró. Somos nosotros. Somos nosotros la columna de fuego. Fíjense bien. En la noche, o sea, en las tinieblas, este mundo es un mundo de tinieblas. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ustedes son la luz? Él dijo que yo soy la luz del mundo. Habla de Juan el Bautista, de que él anduvo alumbrando. O sea, el camino. ¿Y qué era lo que andaba predicando Juan el Bautista? Preparen el camino del Señor. O sea, el reino de Dios está cerca. Viene uno tras de mí del que no soy digno. Y eso es lo que yo he predicado. Viene uno detrás de mí del que no soy digno de desatar sus zapatos. O sea, viene Cristo detrás de mí. Cristo viene pronto, hermanos, a salvar a sus escogidos. Entonces, para poder tener la paz, para poder entrar en el reino de Dios, para poder dar fruto, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Entonces, así como Jesús sufrió, nosotros también debemos de llevar esa cruz. Debemos de cargarla. O sea, tus hijos andan en las drogas, andan en desobediencia, fuera de Dios. Bueno, tú simplemente ponte bien con el Señor. Tú pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Y deja que Dios obre. O sea, tú preocúpate por ti y ora por tus hijos. Ora por tus hijos o por tu esposo o por tu esposa. Porque la salvación de ellos viene pronto. O sea, para traerlos al camino. Y les voy a leer. Y a mí el Señor me lo ha dicho. Por ejemplo, yo tengo 2 hermanos. Uno es adventista y el otro
anda sobre todo. Él predica, él habla de Cristo, pero anda en el evangelio de la prosperidad. Entonces, obviamente anda predicando mal. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y mis hermanos qué andan? Entonces el Espíritu mismo me dijo, yo les voy a enseñar. Ah, ok, está bien. Entonces yo ya el Señor y está en su palabra. Yo mismo les voy a enseñar. Entonces yo no me preocupo por mis hermanos que no andan caminando bien en la palabra de Dios. O sea, no tienen el conocimiento. Y por no tener el conocimiento, ¿cómo vamos a hacer algo bien si no sabemos cómo hacerlo? No sabemos cómo hacerlo. Entonces es necesario hacer las cosas que dice Jesús para poder entrar en ese reino. Pero fíjense, así como Cristo llevó su cruz, Él dice que también nosotros debemos de llevar nuestra cruz todos los días. No un día sí, un día no, todos los días. Tenemos que tener confianza en Él. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta nación, por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Se fijan? O sea, Cristo no va a venir antes que primero no sea como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ok, en fin, acuérdense de eso. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, va a ser como en los días de Lot, es como en los días de Noé. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, o sea, que habla de sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que ande en el campo, asimismo, no vuelva atrás. O sea, fíjense bien. Es más, aquí lo explica. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? La mujer de Lot andaba en el mundo, así como sus hijas. Ellas andaban haciendo lo mismo. El único que lloraba y se afligía era Lot. No su esposa, no sus hijas. Era Lot. Pero Dios, por amor a Lot, salvó a su esposa y a sus hijas. La sacó. Pero la mujer de Lot, ahí tenemos un ejemplo, puso la mirada atrás. O sea, se regresó al mundo. Y por haber puesto la mirada en el mundo y no en la tierra prometida, o sea, salir de murió. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, en otro contexto dice, y todo el que la pierda, o sea, para predicar el evangelio, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la otra será tomada. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, fíjense, en el versículo Génesis 6:5, que ese es del tiempo de Noé, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal.
Ahorita esta generación va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Entonces está venida está cerca el reino de Cristo. Entonces acuérdense, hagan de cuenta, se los voy a poner así para que lo entiendan. Anda el pueblo de Israel, así como en el tiempo de Noé. Y viene Jeremías y les predica. Vuélvanse a mí, búsquenme a mí. Y no lo hicieron. No lo hicieron, solamente un remanente. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Usó a Babilonia para destruir a Israel. Destruyeron el templo, se desapareció el arca de la alianza, o sea, entraron al lugar santísimo. Se desapareció el arca de la alianza. Mataron hombres, ancianos, mujeres y niños. Y fueron llevados, se los llevaron de esclavos a Babilonia. Un remanente nada más. Un remanente. Entre ese remanente, de ahí de esa generación viene Daniel. Hay varios, hay 4 profetas que hablan de ese tiempo. Nehemías también habla de ese, Ezequías, Habacuc, Ezequiel. Entonces fíjense, es obvio es que cuando la maldad de los hombres sube al cielo, así está escrito en el libro del Génesis, en el capítulo 15, cuando le dice a Abraham, el Señor, fíjense, aquí está escrito la venida del Hijo del Hombre. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, todavía no le cambiaba el nombre: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo que así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí está hablando de Jesús, hermanos. Está hablando de Isaac, pero sobre todo está hablando de Jesús, porque Isaac es figura de Cristo. Pablo lo explica muy bien en la carta a los Romanos, capítulo 4. Y luego lo menciona también en la carta a los Gálatas. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. ¿Qué hacen las estrellas del cielo? Alumbran el firmamento en la oscuridad. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Ya hice el estudio, hijos de Abraham. O sea, por Abraham haberle creído, le fue contado por justicia. Ahí está el evangelio. Si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que este es el Hijo prometido, desde Génesis 15, de hecho ya estaba desde antes, nos es contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, o sea, lo que ahora es Irak, para darte a heredar esta tierra, la tierra de Israel. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le dijo: tráeme una becerra de 3 años. Fíjense bien, aquí está simbólicamente los 3 años, lo que habla Daniel. Una de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años. O sea, simbólicamente, la vida de un ser humano simbólicamente es 7 años. Es una generación, 7 años, en la palabra de Dios. O sea, es la mitad del tiempo, 3 años y medio.
So, aquí son de 3 años, ¿ok? Entonces fíjense, y puso cada mitad una enfrente de la otra. En palabras de Cristo, yo no vine a traer paz, yo vine a dividir. Aquí estaba escrito. Madre contra la hija, el padre contra el hijo, el esposo contra la esposa. Ahí está, simbólicamente. Fíjense bien. Esto pasa en la iglesia, unos contra otros. Ahí está. Fíjense bien. Y esto lo hace el Dios, hermanos. Y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. La madre contra la hija, el padre contra el hijo rebelándose contra el padre, el padre maltratando al hijo. Ahí está. Y puso, mas no partió las aves. Acuérdense, las aves del cielo son los ángeles. Son los ángeles, pero también son los demonios. ¿Ok? Y descendían aves de rapiña. Aquí están los demonios. Dios no los dividió, pero Jesús les dijo, si el reino de Satanás está dividido, no va a durar. No va a durar. Porque un reino dividido no dura. Palabras de Jesús, fíjense bien. Entonces, Él no dividió. Él no lo hizo. ¿Ok? Y descendían aves de rapilla, o sea, hagan de cuenta demonios a los seres humanos, sobre los cuerpos muertos. Los cuerpos muertos son los que no tienen a Jesús, los que no tienen el Espíritu. Y Abraham las ahuyentaba. Aquí Abraham simbólicamente está hablando del Señor. ¿Quién ahuyenta los demonios? Jesús. Cuando viene la ira de Dios, es cuando Jesús para y dice, ok, ya andan en la maldad, como en los tiempos de Noé, voy a ver cuál es su fin. Entonces ya Jesús deja de ahuyentar a los demonios, entonces las personas muertas sin Cristo están a merced de Satanás. ¿Qué hacen esas personas? Son violadores, asesinos, rateros, o sea, lo que hablan todo en relación a... Son puras personas malvadas. Malvadas. ¿Por qué? O sea, porque ya Satanás, ni Jesús ahuyenta ya a los demonios. O sea, están a merced de Satanás. Una persona que está muerta en sus pecados. ¿Quiénes son las personas que están muertos en pecados? Todos. Todos. ¿Cómo es que podemos vivir? Escuchando el Evangelio, las buenas nuevas. El Evangelio es poderoso porque le da vida al ser humano. Entonces Jesús viene a ahuyentar a los demonios. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? Cállate, les decía Jesús, porque Jesús les decía a los demonios, salgan de él. Fíjense cómo está bien explicado, hermanos. Entonces, fíjense. Les hablaba de una becerra, una cabra de 3 años, un carnero y una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, más no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, en la noche, en las tinieblas, sobrecogió el sueño a Abraham. O sea, Jesús está dormido. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará
en tierra ajena. Nosotros tenemos un cuerpo de pecado. Señor, ¿qué no plantaste buena semilla? ¿Por qué entonces salió eso? Cizaña. ¿Quieres que la corte? Dice, no, déjala. No vaya a ser que vayas a, no vaya a ser que vayas a matar a la tierra buena, a la que da buen fruto. Déjalas que crezcan juntas. Entonces, cuando viene el tiempo de la cosecha, ¿qué hace? ¿Qué dice la palabra de Dios? Agarra primero la cizaña en el tiempo de la siega y échala en el horno de fuego. Entonces, hay cizaña. Esto ocurre en nosotros, hermanos. Nosotros vivimos en un cuerpo, en una tierra extraña. Somos extranjeros, lo dice de varias formas. Juan dice que el Señor nos va a dar otro cuerpo, ya no este. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que no es el que me pertenece? Dice, cuando yo peco, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Entonces, eventualmente, en la venida de Jesús, literalmente, el Señor nos da otro cuerpo. O sea, más bien quita el cuerpo extraño, el de pecado, o sea, el de los demonios, que es el que le dijo Dios a Adán que no comiera. Vivimos en un cuerpo de pecado, hermanos. Así de simple. Entonces dice, morará en tierra ajenas. Simbólicamente esto es cuando llegó José, más bien cuando lo llevaron, porque no llegó solo, lo vendieron sus hermanos y eventualmente lo vendieron como esclavo en Egipto y se quedó en Egipto, pero José podía interpretar los sueños, o eventualmente le interpretó el sueño al faraón y el faraón dijo, tú eres mi mano derecha, y lo puso a gobernar. En relación al tiempo de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y gracias a eso, el país no solamente de Egipto fue bendecido, sino todas las naciones que iban a comer. Entonces, llegaron 70 personas. ¿Ok? Esas 70 personas viene y se cumple también los 70 ancianos. ¿Cuántas personas escogió Jesús para que predicaran el evangelio? 70 personas, no eran 12 nada más, eran 70. 12 apóstoles, pero en realidad en total eran 70. Entonces, porque el 7 es un número simbólico también, como les digo. Entonces, ese número 7, que es simbólico, aplica en varias partes. Entonces, pero fíjense bien, hermanos, esto es importante. Le muestra la tierra. Esto de esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. ¿Ok? O sea, la tierra que nos da el Señor es el Espíritu de nuestro Padre Dios, que nadie ha visto. Pero vivimos en un cuerpo de pecado, entonces todavía vivimos en un cuerpo de pecado. Entonces eventualmente Cristo quita de nosotros, Él es el que separa. Habrá 2 mujeres, la del pecado y la del espíritu, lo que hace lo correcto. Entonces la del pecado se queda, la otra se va. Es fácil de entender eso, hermano, no lo compliquemos. ¿Ok? Entonces, llega José, su familia, eventualmente tiene familia, llegan 70 personas y después de 430 años, o sea, no eran esclavos cuando llegaron a Egipto. Entonces aquí les dice, miren,
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, o sea, en Egipto, y será esclava allí. Nosotros somos esclavos del pecado. Y será oprimida, en el caso de ellos fue el faraón o sea, Egipto, para nosotros es Satanás y los demonios. Nos oprime por 400 años. Entonces, si se fijan, aquí hay 4. Un año, un día para Dios son como 1000 años. También cuenta aquí como 100. Entonces, fíjense bien. Hay 7 días. Por 4 días, o pues por lo menos 3 días y medio, somos esclavos de Satanás. Pero eventualmente el Señor nos rescata. ¿Cómo? Aquí está con el carnero de 3 años. Entonces tenemos que terminar la carrera de los siguientes años, los siguientes 3 años, en Cristo Jesús, sin salirnos, no regresándonos, no poniendo la mirada hacia atrás, para que no nos pase lo que... Entonces ya una vez que Cristo nos salva, tenemos que terminar la carrera, o sea, el resto de nuestras vidas. Es simbólico, no es específico. En el caso de la profecía de Daniel, eso pasó literalmente con Jesús. Pero también ahí está simbólicamente para la iglesia. En Daniel 9. Entonces, fíjense bien. Dice, hay una escritura que dice que van a ser esclavos 400 años. Pero fíjense, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, o sea, Egipto. Para la iglesia, ¿cuál es? Satanás y sus demonios, los que nos oprimen simbólicamente 400 años, o simbólicamente la mitad de nuestra vida. ¿Ok? Simbólicamente. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. ¿Quién es nuestra riqueza? Es Jesús, es el Espíritu de Dios, es Jesús en nosotros. Cuando salimos de Egipto con mano poderosa. ¿Cuándo fue cuando salieron de Egipto? En la 10ª plaga. ¿Qué fue la 10ª plaga? La cena pascual. La cena pascual es Cristo, o sea, para nosotros es el evangelio, pero entendiéndolo, no sin entender, entendiéndolo. Cuando nosotros comemos la cena pascual, el Señor nos saca de Egipto, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Porque Cristo dice, espanta a los demonios. Entonces, el Señor nos saca, nos pasa por el Mar Rojo, abriendo el Mar Rojo es este mundo, ok, o sea, el mar donde hay muerte, nosotros pasamos como por tierra seca, ese es el bautismo. Y cuando llegamos al desierto, donde se nos dan los mandamientos, o sea, es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, pero tenemos que llegar a la tierra prometida, hermanos. Tenemos que terminar la carrera y no comportarnos como se comportó el pueblo de Israel. Cuando estábamos en Egipto, por ejemplo. No, pues antes cuando yo no le servía al Señor, yo tenía mujer con la que podía tener sexo cuando yo quisiera, o qué sé yo. O cuando yo andaba en el mundo, yo ganaba dinero y ahora apenas. O sea, cuando uno pone la mirada en el mundo y empieza uno a renegar, es lo que hicieron las personas en el desierto. Renegando. Porque solamente comían maná. Entonces el maná, o sea Jesús, yo siempre les voy a hablar de Jesús, hermanos. Cuídense de que un día ustedes digan, ay, el hermano otra vez ahí va a hablar de Jesús. Hermanos, tengan cuidado con eso, porque es el maná bajado del cielo. Jesús, Él es nuestra riqueza. Fíjense bien. Y tú vendrás a tus padres en paz. Dice que saldremos con riqueza. Nuestra riqueza es Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo? Y luego ven y sígueme.
Ahí está, aquí está escrito ya. Y tú vendrás a tus padres en paz. ¿Sí saben lo que quiere decir eso, en paz? Vamos a decir que tú vienes, tienes, por decir, 60 años, 70 años y vives una vida en Egipto, pero luego viene el Señor Jesús, o tienes 20 o tienes 30, y el Señor te rescata, sales de Egipto, pasas el Mar Rojo, como por tierra seca, recibes el Espíritu, la ley, o sea, el Espíritu Santo, la ley de Dios en tu mente y en tu corazón, y vas atravesando el desierto en paz, comiendo el maná, en paz. Tú ya de repente ya tienes 150 años, estoy jugando, o sea, la edad de la que nos vamos a morir. ¿Sabes qué, Panchito? Ya te vienes conmigo. No vas a andar ahí todo miedoso. ¡Ay, no me quiero morir! No, no, no. En paz. Entonces una persona que no tiene paz es porque la ira de Dios está sobre esta persona. Entonces aquí ya les he dicho cómo llegar a la tierra prometida. Es reconocerse que son pecadores, porque todos somos pecadores, reconocer que la gracia de Dios es gracia, es gratis, y anhelar a Cristo en nuestro corazón y estar alimentándonos del maná todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y ahí cuando estás todos los días, un día de repente viene Jesús a tu corazón, te quita tus miedos, te quita tus enfermedades, te da paz, te da paz. Entonces ahí cuando recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento, ya nada más es de terminar la carrera. Entonces ya el Señor te dice, sígueme, sígueme para que hagas tú lo mismo que hizo Jesús. Entonces fíjense, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. So, ya les hablé que hay cuatro generaciones en nuestras vidas. Está en la parábola del sembrador. ¿Cuándo es cuando damos fruto? Cuando ya no nos importa el dinero. ¿Por qué? Porque eventualmente decimos, ok, Señor, yo estoy harto de esta vida. Estoy harto de andar trabajando como las ratitas, ando ahí nada más dando vueltas. Yo ya me enfadé, estoy harto, no tengo paz, yo te quiero conocer a ti. Entonces tú le entregas tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón para que mires mis caminos. Entonces tú le entregas tu corazón a Jesús y tú sigues despierto y Jesús viene y te da paz. Y estás en la cuarta generación, estás en el tiempo del fin. Entonces ya nada más te resta terminar la carrera en Jesús, pero ya con Cristo en tu corazón. Dice, fíjense, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, la maldad de Satanás en nosotros. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Nosotros somos los animales divididos. En aquel día hizo Jehová, antes de llegar a Cristo, hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia. O sea, todos los que crean en Cristo para la iglesia. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cadmoneos, heteos, fereceos, refaitas, amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. So, fíjense, ahí está bien clarito, Ahora fíjense lo que pasó en el tiempo de Isaías, por ahí como en los años 700 antes de Cristo. Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. O sea,
el pueblo gentil. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. No estamos viudos, hermanos. Nuestro Rey, nuestro Esposo, nuestro Dios vive, porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, Cristo Jesús, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada, aquí están los que sufren. Sufres por tus hijos, sufres por alguna enfermedad, sufres por algo, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné. Por un breve momento. Pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira. Escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. No te avergüences. No te avergüences. Sea quien seas. No te avergüences. Porque Jesús por un momento apartó el rostro de ti. Pero sus misericordias son grandes, hermanos. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando jure que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los callados temblarán, las colinas. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Mediten eso, hermano. El pacto de mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Ese pacto que hizo Jesús en la última cena no será quebrantado. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, o sea, rubí, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de rubí, y toda tu muralla de piedras preciosas. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Todos, sin excepción. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornadas. Estarás lejos de opresión, porque no temerás. Y de temor, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará
a ti. Juan dice, el amor echa fuera el temor. El que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. Todavía no lo entiende, todavía no tiene el conocimiento, todavía no tiene. Entonces no se desanimen si no lo tienen. Entonces, no es para toda la gente en este mundo, porque no toda la gente lo quiere. Es solamente una tercera parte de las personas. Pero fíjense, hermanos, fíjense. Por eso Jesús habla de las bienaventuranzas. Por ejemplo, muere Jesús, resucita, se les parece a sus discípulos, pero Tomás no estaba con ellos. Entonces después viene Tomás y dice, vimos al Señor. Ay, sí, vino. No creo. Si yo no meto mi dedo en su llaga, no creo. Entonces viene Jesús y aparece. Estaban las puertas cerradas. Se aparece Jesús y le dice a Tomás, Tomás, ven, mete tu dedo en mi llaga. Jesús mío, Señor mío y Dios mío, porque me viste, creíste. Cuando se mueran, hermanos, toda la gente va a creer. Bienaventurado el que sin haber visto ha creído. Entonces, nosotros podemos ser bienaventurados, hermanos, ya. No peleen con Dios. No peleen con Dios. Anhelen el maná bajado del cielo. Fíjense bien. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Quién creó a Satanás? Dios mismo. Aquí está. Yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cuando vienen contra nosotros con palabras del mundo, con un evangelio diferente, aquí está la promesa. ¿Quién va a poder convencernos de otra cosa? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice Jesús, y los van a meter a la cárcel por 10 días. Dice, no se preocupen cómo se van a defender, porque yo les voy a poner palabra que nadie va a poder. A Jesús le pusieron muchas veces trampas. Por ejemplo, en una le quisieron poner una trampa, porque él es misericordioso, entonces él hace lo que ve ver a su Padre, a nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios es misericordioso, Jesús es misericordioso. Entonces le traen a una mujer, pero para tentarlo, para ponerle una trampa. O sea, si dice que no merece la muerte, lo podemos matar a pedradas. Porque en la ley dice que hay que apedrear a los adúlteros. Entonces le traen la trampa. Y fíjense cómo una persona, o sea, para cometer adulterio se necesitan dos. Obviamente físicamente, donde el hombre lo pueda ver, porque se puede cometer adulterio en la mente, cuando uno codicia a una mujer. Y tiene uno, por decir, sexo con esa mujer en la mente. Entonces le traen a la mujer y le dicen, pues a esta la encontramos en pleno adulterio, para probarlo, para tentarlo. Pero, o sea, le están poniendo trampas. Y Jesús hizo lo que estaba escrito en la ley. ¿Qué decía la ley? Que había que apedrearlos hasta la muerte. Entonces Jesús agarra la primera piedra, o sea, escribe lo que está escrito en la segunda tabla, en la piedra. No adulterarás, no codiciarás, o sea, lo que está en la segunda.
se levanta y dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, porque así estaba en la ley. Primero había que cumplirlo antes de poder apedrearlos. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Se vuelve a hincar y escribe lo que está en la primera tabla. Entonces, ellos, o sea, los ángeles, el Espíritu de Dios, trayéndole a la mente sus pecados, comenzando con los más viejos, se empezaron a ir. Y obviamente, ahí está la misericordia de nuestro Padre Dios. A la mujer le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, ¿cómo alguien se atreve a sacar esto fuera de contexto, hermanos? Jesús murió por nosotros. Ok, recibimos el Espíritu Santo. Los homosexuales no van a entrar en el reino de los cielos. Tú tampoco vas a entrar. No, pero Pablo lo dijo. Si Pablo está diciendo ahí que los homosexuales a los que menciona aquí no estaban amando. No amaron. No dieron fruto. Porque si seguimos leyendo, lo que dice el contexto es, y esto eran antes. O sea, el Señor no nos mira como, yo soy heterosexual, pero vamos a decir que soy homosexual. Yo creo en Jesús, ya soy salvo. Me siguen gustando los hombres, pero ya soy salvo por creer en Jesús. Ahora debo de dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Que mi paz no la voy a encontrar con Ramón, con mi amante o con mi esposo. No lo voy a encontrar en él, lo voy a encontrar en Jesús. Yo elijo si prefiero a Jesús o prefiero a Ramón. ¿Me siguen gustando los hombres? ¿O qué? ¿O qué? ¿Acaso al que le encanta el dinero y una vez que viene y reconoce a Jesús como su Salvador, ya no le gusta el dinero? ¿O que una persona que es heterosexual, pero sin embargo le gusta a su vecina porque tiene buen cuerpo y está muy bonita y tiene buen cuerpo, y ya cree en Jesús, ya no le gusta a su vecina? ¿Ya no le atrae? ¿Ya de repente está fea? No, hermano, no. O sea, hay un pecado que vive en nosotros. Ese siempre va a estar ahí. Por lo menos hasta que nos muramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mirada en Jesús. Ok. ¿Y qué más? Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Entonces, si yo siendo homosexual, yo no obedezco a lo que dice Jesús, entonces regreso a mi condición de pecador, porque sigo siendo pecador. O sea, a Cristo aparta su rostro de mí. ¿Por qué? Porque le estoy desobedeciendo, porque me dio un solo mandamiento. Una vez que creo, ¿qué tienes que hacer? Ama a tu prójimo, ama a tus hermanos. Y en el contexto donde dice los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, es porque ese homosexual, si se le aplica, no le quiso perdonar la deuda a su hermano. Ese es el contexto. Entonces, si un cristiano no toma su cruz y muere, o sea, perdónale, hombre, la ofensa, bendícelo, porque los injustos no heredarán el reino. O sea, no vas a dar fruto, no vas a tener paz. Tú eliges.
Entonces, fíjense, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Eso ya está escrito, Daniel 9, 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, los romanos, y el santuario, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Ya Daniel lo había escrito. Y su fin, aquí está el tiempo del fin, será con inundación. ¿Cómo? ¿Cómo que con inundación? Pues si ahí ni siquiera hay mar. Con inundación, está hablando del mar. Yo les he dicho, el mar representa disturbios, representa muerte. ¿Quién es la inundación? El ejército, la abominación desoladora. Ahora, no fueron nada más los romanos, hermanos, literalmente. Para la iglesia, los romanos figurativamente son los demonios. Los demonios nos pueden atacar a través físicamente de otras personas, pero también nos pueden atacar en nuestra mente. Nos causan miedos, nos causan temores, nos pueden volver locos. Eso hacen los demonios. Pero ya leímos, si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el que se meta contra nosotros se mete contra Jesús. Su arma, la arma de los demonios, no prosperará contra nosotros porque Jesús nos protege. Y no debemos de avergonzarnos. Cristo es nuestro tesoro. Entonces fíjense. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Desapareció la tierra, la nación de Israel. Año 70. Y por otra semana, ahí está. Una semana, 7 días. Confirmará el pacto con muchos. O sea, ahorita estamos confirmando el pacto todavía. Sigue. 7 días, una semana. Sigue. Entonces fíjense bien. La gente que se murió sin Cristo, ya no hay esperanza para ellos. Se va a predicar, hermanos, una vez más el Evangelio. Porque el Evangelio es eterno. Pero la diferencia es de los que ya se murieron, ya Satanás ya no los va a poder engañar. Esa es la diferencia. Entonces la guerra de Gog y Magog no dura nada. Ni un segundo dura. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque el que creó a Satanás le quita su poder, pero el que se lo dio, se lo quita. Entonces se le predica el evangelio a toda la criatura. Entonces todos lloramos a Jesús. Entonces todos van a creer eventualmente y todos llorarán y todos se lamentarán, dice la palabra de Dios. Cristo murió por todos, hermanos. ¿Ustedes piensan que Jesús va a dejar a una Judas? No. Cristo murió por todos. Obviamente Judas recibió su castigo, así como nosotros recibimos el de nosotros cuando andábamos sin Cristo. Entonces, pero si permanecemos con Cristo, tenemos paz, somos bienaventurados. Entonces por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fijan, a la mitad de la semana.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre él desolador. El desolador es Satanás. Satanás anda desolando en las iglesias, en las comunidades, anda desolando a diestra y siniestra. Pero llega un tiempo donde Cristo reina en los corazones de las personas. Entonces, eventualmente, está también el castigo para el desolador. Y eso incluye a los falsos profetas. Ahora fíjense un caso, en el caso de Israel, está en Nehemías 9. Fíjense, Esdras confiesa los pecados de Israel. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados. Es necesario confesar sus pecados a nuestro Padre Dios. En este caso lo está haciendo, vamos a decir, el sacerdote, y las iniquidades de sus padres o el profeta. Y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebenías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasbanías, Serebías, Udías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Esto nosotros lo podemos hacer también. Y bendigan el nombre suyo, Abba, Padre. Glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todos los que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur y de los caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el jebuseo y el gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón. Esto que hizo a través de Moisés lo hizo también Jesús, y lo sigue haciendo en nosotros. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos tus siervos y contra todo el pueblo de tu tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Una columna de nube los guiaste de día, con una columna de nube. Ahí están. Esto fue lo que el Señor me reveló ayer. Y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino. ¿Qué es lo que yo siempre les he predicado a Jesús? Nosotros que predicamos a Jesús somos la columna de fuego para alumbrarles el camino. Pongan sus ojos en Jesús, adórenle a Él, búsquenle a Él. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Esto lo digo por cuestión de los testigos de Jehová que miran a Jesús porque les han enseñado mal. El que no honra al Hijo no honra al Padre. El que ve al Hijo ve al Padre. Entonces no es pecado adorar a Jesús. ¿Cómo vamos a adorar a nuestro Padre Dios si no lo conocemos? Entonces, en Jesús vemos al Padre, porque el Padre, que es Espíritu, siempre estuvo con Jesús.
para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Aquí están los que escuchan las palabras del Señor, el Espíritu de Dios. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. El Espíritu Santo no los va a conducir a pecar, hermanos. Y les ordenaste el día de reposo. Hay que reposar en Cristo. Santo para ti. Por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos y estatutos y la ley. No estamos bajo los 10 mandamientos, bajo la ley, pero no estamos sin ley. Estamos bajo la ley del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Les diste pan del cielo en su hambre, Jesús. Y en su sed les sacaste aguas de la peña, Jesús. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías a Jesús. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. ¿Se fijan? No todos son bienaventurados. ¿Por qué? Porque hay soberbia, hermanos. Porque hay soberbia. Fueron soberbios y endurecieron su cerviz. Cerviz y no escucharon tus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Honra a Cristo y ama a tu prójimo. Gálatas 5:14. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche. Esto es la palabra de Dios. Ni de noche la columna de fuego, los profetas, los predicadores, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda, nos enseña. Y no retiraste tu maná de su boca, a Cristo Jesús, y agua les diste para su sed, a Cristo Jesús. Los sustentaste 40 años en el desierto. 40 a 70, el 40 de 70, para servirle 30. Entonces, ese becerro de 3 años es para honrar a Cristo. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Fíjense, hermanos, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Y déjenme decirles, yo de verdad no les miento, hermanos. Yo antes de servirle a Cristo con todo mi corazón, siempre tuve dificultades en alguna cosa, en otro. Desde que sirvo a Cristo, hermanos, yo no he tenido necesidad. El Señor siempre ha cuidado de mí. Se los digo de verdad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y los zapatos de igual forma. O sea, ¿cómo estuvo que sus zapatos o no llevaban zapatos? ¿Cómo era que los que iban creciendo andaban sin zapatos? O sea, porque no llevaron. Y no les faltó ropa. Les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Por ejemplo, vamos a decir, yo soy un siervo de Dios. Entonces el Señor me da un reino. Bueno, ustedes son el reino. Para que eventualmente nos multipliquemos
y ustedes hagan lo mismo. Unos tienen 2, 5, 10 personas, otros tienen 1000, 2000, otros 500, otros 10,000, de acuerdo a como el Señor nos da. Y no tenemos que tener envidia unos de los otros. ¿Ok? Y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien. Esto es simbólico para la iglesia, Cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira. Ahí está, hermanos. Debemos de tener cuidado, hermanos. Te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas. Estos los que dejan enfriar el Espíritu Santo. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde el cielo los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste, y fíjense, en el libro del Apocalipsis habla de 7 veces, que también es simbólico, y en los últimos 3 son ayes. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley. ¿Cuál es la ley? Amar a nuestro Padre Dios, amando a nuestro prójimo. Amando a nuestro prójimo. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. Yo siempre les he dicho que es la soberbia, hermanos, el orgullo. Sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciese en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, ¿no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día? Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí hoy, que hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia.
A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Yo quise leer eso. Jesús dijo que no juremos. No juren, porque eso ya viene de Satanás. Entonces viene Cristo, nos enseña, no juren. Que diga sí cuando es sí, no cuando es no, porque lo demás lo añade el malo. Entonces ahí pueden ver por qué, cómo es por qué se pierde la paz. Porque nos olvidamos de Cristo Jesús, hermanos. Nos olvidamos de Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde perdemos la paz. Pero si nosotros siempre ponemos la mirada en Cristo Jesús, día tras día, día tras día, día tras día, noche tras noche, día tras día, noche tras noche, puesto los ojos en Jesús, vamos a terminar la carrera bien. Somos bienaventurados. Y yo vamos a leer Juan 17, que es la oración de Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tú también para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí está lo que es la vida eterna, hermano. Conocer a Dios, a nuestro Padre Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. He manifestado tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre. Padre, ya hice un estudio en relación a eso. Abba, Padre. Ese es el nombre de nuestro Padre Dios. He manifestado tu nombre. Ahora, ¿cómo le podemos decir? Le podemos decir Jesús también. A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Cómo es que se los da el Padre al Hijo? El Padre es el que le abre el entendimiento a las personas. A Mateo 16, 17, 18. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. No se les olvide eso. Para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, santifícalos con tu palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, o sea, con su palabra. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. So, habla de unidad siempre aquí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora vamos a terminar, ahora sí, con Mateo 24, para hablar en relación a como en los días de Noé. Entonces, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ya lo estudiamos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Aquí hay una advertencia: no se dejen engañar. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Miren, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Acuérdense, la cuarta generación. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya miramos el ejemplo en el tiempo de Isaías. Yo les hablé también en el tiempo de Jeremías y en el tiempo de Jesús. Ya se los dije. Habrá pestes, hubo pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, para que las personas eventualmente puedan nacer de nuevo, tiene que haber principio de dolores. ¿Cuáles son los principios de dolores? Pues esto que acabo de leer. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahorita, en esta generación, a los cristianos hay un plan diabólico a nivel mundial. Quieren deshacerse de los cristianos. Estoy hablando del occidente. Están hablando lo mismo también en relación a todas las religiones, pero sobre todo es en contra de la doctrina cristiana. ¿Okay? Entonces, esto ya comenzó, la persecución ya comenzó. Tenemos que terminar la carrera, hermanos. Ahí es en donde damos fruto. O sea, somos aborrecidos por causa de Cristo. Y esto ya lo podemos ver en la televisión. Ahorita por la televisión y el internet lo podemos ver que es mundial. La gente se ríe y se burla de nosotros. Europa, comenzó en Europa. Los burladores allá en Europa burlándose de los cristianos. Ahorita están muchos con angustias, temerosos de una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor. Pero acuérdense, el Señor siempre tiene un remanente. Hay un remanente en Europa, ¿ok? Y de igual forma en África también. O sea, esto es mundial y todo esto viene a través de la ONU, ¿ok? Hay un grupo de personas, creo que son como 100,000 a nivel mundial, porque tienen un plan macabro así, pero hermanos, están peleando contra Dios. Okay, pero eso no quita que crea problemas a nivel mundial. Sudamérica se va a poner como la olla hirviendo. Así como se puso aquí en Estados Unidos,
hace 2 años con los disturbios, que no es nada. Eso viene otra vez y más feo en Sudamérica. Ya está dicho por los hermanos. Entonces, uh, pero aquí es donde está la cosa, fíjense bien. Las personas que vienen contra nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bendecirlos. Bendecirlos. Los que vienen contra nosotros para hacernos mal, no prosperarán. No se preocupen por sus hijos de que les van a enseñar cosas cochinas en la escuela. No se preocupen, hermanos. No se preocupen. Dejen que la misma gente del mundo, fíjense, yo les había dicho algo. Por decir, yo les menciono, por ejemplo, aquí a Nancy Pelosi. Ella es una persona muy importante, que pudiera estar entre las primeras 3 personas más importantes en esta nación para llevar este plan macabro a nivel mundial. Y todo por soberbia, por orgullo. Ella se dice cristiana como católica, pero en realidad tiene el espíritu de Jezabel, pero ella está en un lugar en donde se le debe de honrar, porque Dios la puso. Probablemente ya la van a quitar para la semana que entra. Pero yo les decía, están a favor de dejar fuera, sacar de las cárceles a criminales. Hay personas que no deberían de estar ahí, y yo estoy a favor de eso, que es mejor la piedad, la misericordia, pero Dios castiga, hermanos. Dios castiga. Entonces, fíjense bien, las personas que roban, ¿verdad? Hay personas que roban por envidia. Entonces hay personas que roban, dicen, no, pues nosotros construimos esta nación, no lo merecemos, y van y roban. Entonces a la gente, por la política, no las meten a la cárcel. O sea, se las lleva la policía, pero luego las dejan salir. Entonces hay personas que ya han cometido hasta 500 felonías y lo siguen dejando. Entonces yo una vez les dije, donde la gente está tan ciega, yo digo, o sea, están tan ciegos que piensan que el crimen no les va a tocar a la puerta. ¿Y qué acaba de pasar? Ya sea que fue planeado o no, lo que sea. La cosa es de que los criminales, precisamente porque tienen que vengan contra nosotros, se les regresa a ellos. Las armas forjadas en contra de nosotros no prosperarán. O sea, se les vuelve en contra de ellos mismos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no podemos ser tocados ahí, en ese aspecto. Porque Cristo está con nosotros. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Es promesa de Él. Entonces, pero nosotros debemos de estar ahí, siempre poniendo los ojos en Él. No apartándonos, no poniendo la mirada atrás. Entonces estas personas, Hillary Clinton, una vez más anda ahí hablando, ¿verdad? Llamando a los cristianos deplorables. Y lo sigue diciendo. Acabo de escuchar a una mujer ahí, es irrelevante, pero porque es morena. ¿Saben lo que acaba de decir? Por estas personas que andan votando por republicano, son como cucarachas, así lo dijo, son como cucarachas vendiendo rate. O sea, como si les llama, como si estuvieran muy tapadas, muy ingenuas, muy idiotas, vaya. Eso está escrito, hermano. Eso está, y de esas mujeres a las que ella se refirió, está hablando de mujeres cristianas, porque están votando en contra de ellos. Entonces, pero sobre todo es porque son cristianas.
Entonces la guerra en contra de los cristianos es mundial. Entonces, así como pasó en tiempo de Jeremías, así como pasó en tiempo de en la primera generación de Cristo cristiana, todas esas personas les vienen las cosas que ellos desean contra nosotros. Pero es necesario que por un periodo de tiempo seamos luz en la oscuridad. Aquí es donde habla de que el amor de muchos se enfriará. O sea, es tiempo, es tiempo, por eso tenemos que estar despiertos. Porque si no estamos despiertos, el amor en nosotros se va a enfriar, hermanos. Acuérdense, si despegamos la mirada de Cristo Jesús, no vamos a poder en contra de lo que viene contra nosotros, que ya comenzó. Entonces, ya una vez que viene esto, viene el castigo y luego viene el fin. De la generación, yo no estoy hablando aquí del fin del mundo, ya es la última, no. Yo estoy hablando, por lo menos en esta generación, vienen tiempos difíciles, hermanos. En un día todo cambiará, dijo el hermano. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, pero hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Ok? Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Esto ya está pasando. Se están entregando unos a otros. Y se aborrecerán. Por eso yo les digo, no debemos de aborrecer a nadie. A nadie. Ni a los católicos, ni a los evangelios de la prosperidad. Aborrecer. Podemos aborrecer la doctrina, mas no a las personas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto ya está pasando. Y por haberse multiplicado la maldad, esta es la maldad, de que se están entregando unos a otros y las maldades que están haciendo los falsos profetas, el amor de... No, yo ni me congrego. ¿Para qué? Hay mucha gente que ya dice, no, yo ya no soy cristiano. Y mucha gente ya está dejando a Cristo. Por la maldad de mucha gente, muchos predicadores. Mas el que persevere hasta el fin, se salvará. O sea, la salvación se pierde. ¿Cómo se pierde? Si se enfría tu amor hacia Jesús y como consecuencia hacia tu prójimo. Nosotros no podemos amar a nuestro prójimo si no tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Nada pueden hacer sin mí, dijo Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando vean en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Nosotros. Nosotros somos el lugar santo. O sea, fue en Jerusalén, en el tiempo de Jesús, era el templo. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice Lucas, ahí está, huyan. Pero eso es simbólico para la iglesia. Pero cuando vean el lugar santo, o sea, nuestros corazones, la abominación desoladora, ya está, hermanos. Ya está la abominación desoladora. Del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, por algo puso aquí el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan al monte. Busquen a Jesús, pongan su mirada en Cristo Jesús, porque estamos rodeados. Estamos rodeados. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para su capa. Ya les dije, acuérdense de la mujer de Lot. Mas hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oremos por las mujeres que están, por las familias, pero también por la iglesia. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué el Señor los acorta? Aquí lo dice. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Guerra nuclear, hermanos. Entonces, si algunos dijeran, mirar, aquí está el Cristo, mirar, allá está, no le crean, no le crean. O sea, hay lugares como por ejemplo, esto ya pasó en esta generación en Irak. Hay personas que estos terroristas de ISIS, musulmanes extremistas, anduvieron haciendo esto para matar a los cristianos. Y estamos hablando literalmente de judíos que viven en Irak. Una de las políticas de ese grupo, porque es un grupo minoritario, es una minoría en Irak, se hizo viral un video que ella hizo. Estaba gritando ahí como en el Senado, pidiendo la ayuda a su grupo étnico porque los estaban decapitando, no nada más matando. Y acuérdense de los cuerpos de los niños a niños les cortaron la cabeza, hermanos. Así de cruel es Satanás. Esto se hizo viral. Estas cosas eventualmente las han sacado del internet. Pero esto ha pasado en esta generación en Irak. Cada nación va teniendo su propio juicio. Ahorita en Europa, las naciones de Europa están ahí, que va a ser frío, que sí, que no, pero sobre todo ya mucha gente tiene miedo de una guerra nuclear. Lo mismo en Corea, sobre todo en Corea del Sur. Lo mismo en Taiwán. Taiwán nomás están viendo a ver a qué horas China invade Taiwán. Y la iglesia aquí en Estados Unidos, la gente anda como si nada. Pero un día todo cambiará. Ok, so acuérdense, Latinoamérica, lo mismo. Vienen. Y esto tiene explicación, hermanos. Es simplemente Satanás persiguiendo la iglesia, pero si lo llaman, por decir de una forma periodística, la razón es implantar el comunismo o el progresismo a nivel mundial y educar a las personas idiotas que están idiotizados con religión, ¿verdad? Y sobre todo la tienen contra los cristianos, porque no se comportan de la misma forma contra los musulmanes. Al cristiano vienen, le gritan, lo insultan, pero muy difícilmente escuchas una broma de los que hacen bromas que se burlen de Mahoma. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que venga alguien y les corta la cabeza. O sea, es bien fácil, pero bueno, ¿verdad? Lo que no saben es de que así como estos burladores se burlan de los cristianos, cuando menos piensan, caen, o sea, unos de una forma, otros de otra. So, como les digo, el juicio contra esta mujer, que ya es una anciana, ya anda por ahí como en los 80 años, yo les aseguro, hermanos, están llenos de problemas. ¿Por qué? Porque pelean contra Cristo, pero entiendan esto, se tiene que cumplir el tiempo de los gentiles. Se tiene que cumplir. Entonces, una vez que se cumpla, viene el gran avivamiento. Viene el gran avivamiento, hermanos. Los avivamientos es cuando la maldad de la gente o de Satanás sube al cielo. Entonces cuando viene Jesús y pone orden. Ahí son los grandes avivamientos.
Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no le creas, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho. Así que si les dice, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí está, el avivamiento. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. ¿Cómo andas cuando se lamentan? Que mucha gente tiene el conocimiento del sacrificio de Cristo Jesús. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles. ¿De qué está hablando aquí? De muerte. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vean Lucas 16 en relación al rico y a Lázaro. Son los ángeles los que vienen. Y está la trompeta, la séptima trompeta. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya lo estudiamos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, el reino de Dios. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad. Ahí está. ¿Cuál es la amonestación o la advertencia? Velen, velad. Velad, el espíritu es animoso, la carne es débil. La carne es débil, hermanos. Deben de velar, orando. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Viene primero, ya les he dicho, viene primero, todavía no es el fin, hermanos, todavía no es el fin. Debe de haber guerra nación contra nación, reino contra reino. Hay cosas que ya están pasando, sí. Yo les he dicho, viene Hacienda o el IRS en contra de la iglesia. La iglesia debe de pagar los impuestos. ¿Ok? Así de simple. La iglesia que ahorita no paga impuestos, va a pagar impuestos. Por eso el presidente Biden puso más de 80,000 agentes nuevos. Vienen sobre todo contra la iglesia. Vienen contra los que tienen negocios, porque vienen contra todo que tiene negocio. Todo el que tiene por lo menos 2 empleados. El que es autosuficiente tiene su propio negocio, o sea, la que cuida niños, no vienen contra ellos, pero vienen, si tienes 2 o 3 empleados, te estás aprovechando, tienes esclavos, vienen contra ti. Y va a haber auditorías. Que entonces, a ver, los diezmos, ¿cuánto fue de diezmo? No, es que 10 millones, órale, aquí. 10 millones, el 50% son 5 millones, órale. No, que no, ¿cómo que no? Órale, lo metemos a la cárcel. Y va a haber personas que van a pelear. No, pero ¿por qué me cobras impuestos y aquellos no? ¿Qué dice Pablo? Por eso deben de pagar sus impuestos, porque a los magistrados los puso Dios. Entonces tenemos que tener conocimiento de la palabra, hermanos. Esto viene de Dios.
Ah, velad, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Yo quiero hacer esto, hermanos. Créanme que yo tengo situaciones en las que no es excusa, pero créanme, Satanás siempre anda poniendo formas para no hacer yo mis estudios, porque yo puedo hacer un estudio todos los días, porque el Señor me da palabras todos los días. Entonces, desconéctese. Si habrá algún tiempo, me imagino que el Señor me lo diría, en donde ya no voy a que me vayan a cerrar mi canal o lo que sea. Nomás acuérdense del canal, el nombre, Cristianos Renovados. Yo voy a buscar si me expulsan de esta plataforma, y yo voy a seguir predicando. Voy a seguir compartiendo, si no en YouTube, en algún medio, y voy a buscar de ponerle siempre Cristianos Renovados de alguna forma u otra. Yo le puse un video Cristianos Renovados 1, 2, 3, o sea 123, para encontrar el canal más fácil. ¿Ok? Entonces, palabra de Dios siempre va a haber, hermanos, hasta que yo me vaya con el Señor, porque ese es mi trabajo, ¿verdad? Ese es el trabajo que me fue encomendado, y si hago lo que el Señor me dice, siervo inútil soy. No debo de gloriarme. ¿Por qué? Porque me fui impuesto, ¿okay?, para llevar su palabra a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, ¿verdad? Estén despiertos porque son tiempos difíciles, muy difíciles, hermanos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer. Hay personas que ya están haciendo esto. Hay gente que ya se está desesperando y ya están golpeando con la palabra, y están cuiteando, están dejando el ministerio. ¿Por qué? Porque la gente no cambia. O sea, hay pastores que tienen pastoreando aquí iglesias 30, 40 años y dicen, estoy harto, dice, ustedes no cambian, siguen siendo iguales, y los empiezan a golpear, y muchos de ellos se están yendo. Aquí hay una advertencia para que no hagamos esto. Mi Señor tarde en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. La corona, el conocer a Dios. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, no hay motivo para no tener paz. Aquí está su palabra, está su Santo Espíritu. Hay personas puestas por el Señor para llevar el mensaje de Él. Y el que no tiene oídos para oír, pues no oye. Pero si ustedes tienen oídos para oír, bienaventurados son en el Señor. En Jesús está todo, hermanos. En Jesús está todo. Nunca se aparten de Cristo Jesús. Acuérdense que nosotros somos salvos por Él, no por nuestras obras para gloriarnos, en Él. Eso es por Él, en Él y con Él, para poder terminar la carrera. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.